la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo, el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a dialogar la primera parte del capítulo 58 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Lázaro, ven fuera, y está basado en el relato que aparece en Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, y también aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 1 al 44. Y me acompaña el pastor Orlando González, y un lindo momento para abrir nuestro corazón al Señor en oración. Dios eterno, trae tu bendición, trae tu gloria a nuestro corazón al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entre los más constantes discípulos de Cristo estaba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraran, su fe en Cristo había sido fuerte y su amor por Él profundo, y el Salvador le amaba mucho. En favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros de Cristo. El Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda. Ama a toda la familia humana, pero está ligado con algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania, y para un miembro de ella realizó su obra más maravillosa. Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos, y con frecuencia, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Nuestro Salvador apreciaba un hogar tranquilo y oyentes que manifestasen interés. Sentía anhelos de ternura, cortesía y afecto humano. Los que recibían la instrucción celestial, que Él estaba siempre listo para impartir, eran grandemente bendecidos. Mientras las multitudes seguían a Cristo por los campos abiertos, les revelaba las bellezas del mundo natural. Trataba de abrir sus ojos para que comprendiesen y pudiesen ver cómo la mano de Dios sostiene el mundo, a fin de que expresasen aprecio por la bondad y la benevolencia de Dios. Llamaba la atención de sus oyentes al rocío que caía suavemente, a las lluvias apacibles y al resplandeciente sol otorgados a los buenos tanto como a los malos. Deseaba que los hombres comprendiesen mejor la consideración que Dios concede a los instrumentos humanos que creó. Pero las multitudes eran duras de entendimiento, y en el hogar de Betania, Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida pública. Allí abría ante un auditorio que le apreciaba el libro de la providencia. En esas entrevistas privadas revelaba a sus oyentes lo que no intentaba decir a la multitud mixta. No necesitaba hablar en parábolas a sus amigos. Mientras Cristo daba sus lecciones maravillosas, María se sentaba a sus pies, escuchándole con reverencia y devoción. En una ocasión, Marta, perpleja por el afán de la preparación de la comida, apeló a Cristo diciendo: «Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude». Esto sucedió en ocasión de la primera visita de Cristo a Betania. El Salvador y sus discípulos acababan de hacer un viaje penoso a pie desde Jericó. Marta anhelaba proveer a su comodidad y en su ansiedad se olvidó de la cortesía debida a su huésped.
Jesús le contestó con palabras llenas de mansedumbre y paciencia. Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. María atesoraba en su mente las preciosas palabras que caían de los labios del Salvador, palabras que eran más preciosas para ellas que las joyas más costosas de esta tierra. La una cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción, una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal y las gracias necesarias para el progreso espiritual. Necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran para siempre. Jesús quiere enseñar a sus hijos a aprovechar toda oportunidad de obtener el conocimiento que los hará sabios para la salvación. La causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y energía. Hay un amplio campo para las Martas en su celo por la obra religiosa activa, pero deben sentarse primero con María a los pies de Jesús. Sean la diligencia, la presteza y la energía santificadas por la gracia de Cristo, y entonces la vida será un irresistible poder para bien. El pesar penetró en el apacible hogar donde Jesús había descansado. Lázaro fue herido por una enfermedad repentina, y sus hermanas mandaron a llamar al Salvador diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Se dieron cuenta de la violencia de la enfermedad que había abatido a su hermano, pero sabían que Cristo se había demostrado capaz de sanar toda clase de dolencias. Creían que Él simpatizaría con ellas en su angustia, por lo tanto no exigieron urgentemente su presencia inmediata, sino que mandaron tan solo el confiado mensaje: el que amas está enfermo. Pensaron que Él respondería inmediatamente y estaría con ellas tan pronto como pudiese llegar a Betania. Ansiosamente esperaron noticias de Jesús. Mientras había una chispa de vida en su hermano, oraron y esperaron la venida de Jesús. Pero el mensajero volvió sin él. Trajo sin embargo este mensaje: esta enfermedad no es para muerte. Y se aferraron a la esperanza de que Lázaro viviría. Con ternura trataron de dirigir palabras de esperanza y aliento al enfermo casi inconsciente. Cuando Lázaro murió, se quedaron amargamente desilusionadas, pero sentían la gracia sostenedora de Cristo, y esto les impidió culpar en forma alguna al Salvador. Cuando Cristo oyó el mensaje, los discípulos pensaron que lo habían recibido fríamente. No manifestó el pesar que ellos esperaban de Él. Mirándolos a ellos, dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Permaneció 2 días en el lugar donde estaba. Esta dilación era un misterio para los discípulos. De cuánto consuelo sería su presencia para la familia afligida, pensaban. Era bien conocido por los discípulos su intenso afecto hacia esa familia de Betania, y ellos se sorprendían al ver que no respondía a la triste comunicación: el que amas está enfermo. Durante aquellos 2 días, Cristo pareció haberse olvidado del caso, porque no habló de Lázaro. Los discípulos pensaban que Juan el Bautista, precursor de Jesús, se había preguntado por qué Jesús, que tenía el poder de realizar milagros admirables, había permitido que Juan languideciera en la cárcel y muriese en forma violenta, ya que poseía tal poder. ¿Por qué no había salvado Jesús la vida de Juan? Esta pregunta la habían hecho con frecuencia los fariseos y la presentaban como
un argumento incontestable contra el aserto de Cristo de ser Hijo de Dios. El Salvador había advertido a sus discípulos acerca de las pruebas, pérdidas y persecuciones. ¿Los abandonaría en la prueba? Algunos se preguntaban si no había estado equivocados acerca de su misión. Todos estaban profundamente perturbados. Después de aguardar 2 días, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Los discípulos se preguntaban por qué. Si Jesús iba a ir a Judea, había esperado 2 días. Pero lo que más los embargara era su ansiedad por Cristo y por sí mismos. No podían ver sino peligro en lo que estaban por hacer. Rabí, dijeron, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas del día no han terminado todavía. Ha empezado el último resto de mi día, pero mientras queda algo, estoy seguro. El que anduviere de día, continuó, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. El que hace la voluntad de Dios, que anda en la senda que Dios le ha trazado, no puede tropezar ni caer. La luz del Espíritu guiador de Dios le da una clara percepción de su deber y le conduce hasta el final de su obra. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. El que anda en la senda que se eligió, donde Dios no le ha llamado, tropezará. Para él, el día se trueca en noche, y donde quiera que esté, no está seguro. Dicho esto, le dijo después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Lázaro, nuestro amigo, duerme. Cuán conmovedoras son estas palabras, cuán llenas de simpatía. Mientras pensaban en el peligro que su maestro estaba por arrostrar yendo a Jerusalén, los discípulos casi se habían olvidado de la familia enlutada en Betania. Pero no así Cristo. Los discípulos se sintieron reprendidos. Les había sorprendido que Cristo no respondiera más prontamente al mensaje. Habían estado tentados a pensar que Él no tenía por Lázaro y sus hermanas el tierno amor que ellos le atribuían y que debería haberse vuelto rápidamente con el mensajero. Pero las palabras Lázaro, nuestro amigo, duerme, despertaron en ellos los debidos sentimientos. Quedaron convencidos de que Cristo no se había olvidado de sus amigos que sufrían. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Cristo presenta a sus hijos creyentes la muerte como un sueño. Su vida está oculta en Cristo, en Dios, y hasta que suene la última trompeta, los que mueren dormirán en él. Entonces, pues Jesús le dice claramente: Lázaro es muerto, y me alegro por vosotros, que yo no había estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Tomás no podía ver para su maestro otra cosa que la muerte si iba a Judea, pero fortaleció su ánimo y le dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Conocía el odio que los judíos le tenían a Jesús y querían lograr su muerte, pero este propósito no había tenido éxito, porque le quedaba todavía una parte del tiempo que se le había concedido. Durante ese tiempo Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales, y aún en las regiones de Judea, donde los rabinos maquinaban cómo apresarle y darle muerte, no podía suceder mal alguno. Los discípulos se asombraron de las palabras de Cristo cuando dijo: Lázaro es muerto, y me alegro que yo no haya estado allí. Habíanse mantenido el Salvador alejado por su propia voluntad del hogar de sus amigos que sufrían. Aparentemente había dejado solas a Marta y María. Así
como al moribundo Lázaro, pero no estaban solos. Cristo contemplaba toda escena y después de la muerte de Lázaro, las enlutadas hermanas fueron sostenidas por su gracia. Jesús presenció el pesar de sus corazones desgarrados, mientras su hermano luchaba con su poderoso enemigo, la muerte. Sintió los trances de su angustia y dijo a sus discípulos: Lázaro es muerto. Pero Cristo no solo tenía que pensar en aquellos a quienes amaba en Betania, tenía que considerar la educación de sus discípulos. Ellos habían de ser sus representantes ante el mundo para que la bendición del Padre pudiese abarcar a todos. Por su causa, permitió que Lázaro muriese. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. Si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos, dejó que el enemigo ejerciese su poder para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido. Permitió que Lázaro pasase bajo el dominio de la muerte y las hermanas apenadas vieron a su hermano puesto en la tumba. Cristo sabía que mientras mirasen el rostro muerto de su hermano, su fe en el Redentor sería probada severamente. Pero sabía que a causa de la lucha por la cual estaban pasando ahora, su fe resplandecería con una fuerza mucho mayor. Permitió todos los dolores y penas que soportaron. Su tardanza no indicaba que amase menos, pero sabía que para ellas, para Lázaro y para él mismo y para sus discípulos, había de ganarse una victoria. Para vosotros, para que creáis, a todos los que tantean para sentir la mano guiadora de Dios, el momento de mayor desaliento es cuando más cerca está la ayuda divina. Mirarán atrás con agradecimiento a la parte más oscura del camino. Sabe el Señor librar la tentación a los píos. Salen de toda tentación y prueba con una fe más firme y una experiencia más rica. Al demorar en venir a Lázaro, Jesús tenía un propósito de misericordia para con los que no le habían recibido. Tardó a fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo otra evidencia de que Él era de veras la resurrección y la vida. Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo, las pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel. Su impenitencia le partía el corazón. En su misericordia se propuso darles una evidencia más de que era el restaurador, el único que podía sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Había de ser una evidencia que los sacerdotes no podrían interpretar mal. Tal fue la razón de su demora para ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra y su pretensión a la divinidad. En su viaje a Betania, Jesús, de acuerdo con su costumbre, atendió a los enfermos y menesterosos. Al llegar a la aldea, mandó un mensajero a las hermanas para avisarlas de su llegada. Cristo no entró enseguida en la casa, sino que permaneció en un lugar tranquilo al lado del camino. La gran ostentación externa manifestada por los judíos en ocasión de la muerte de un deudo no estaba en armonía con el espíritu de Cristo. Oía los lamentos de los plañidores y no quería encontrarse con las hermanas en medio de la confusión. Entre los que lloraban estaban los parientes de la familia, algunos de los cuales ocupaban altos puestos de responsabilidad en Jerusalén.
Entre ellos se contaban algunos de los más acervos enemigos de Cristo. Él conocía su propósito y por lo tanto no se hizo conocer enseguida. Mis queridos, qué precioso es estar en las manos poderosas de nuestro Dios. Lo que para nosotros es confusión, es destrucción y muerte, para Dios es la gran oportunidad para reflejar su gloria, su misericordia, su poder. Lázaro, mientras dormía, abría la puerta para reafirmar la divinidad y el poder sobre la muerte de nuestro Salvador. Abramos nuestro corazón a Él, entreguemos nuestra vida a Él y dejemos que Él la conduzca. Y en los momentos difíciles, reposemos en sus brazos de amor, porque con Él estaremos seguros. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, si miramos atrás en los tiempos más oscuros, donde más dificultades hemos tenido, hoy ahora podemos ver que tú estabas allí con nosotros, que tú nos guiaste, que tú nos protegiste. Por lo tanto, permite, oh Dios, que nuestra fe cada vez sea más fuerte, confiando en tu bondad, en tu misericordia. Sé con cada uno de los que oyen este video, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. No te pierdas la segunda parte de este capítulo. Dios te bendiga. Bendiciones.